Muy buenas tardes, amable audiencia. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso, por sus bendiciones, por todo lo que nos ha dado. Y damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de dar un nuevo comienzo a nuestro programa Pasando Tiempo en la Palabra. Recordemos que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta a Timoteo, y estamos en el capítulo número 3. Capítulo número 3. Entonces, vamos a seguir adelante con este estudio de la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante confiando siempre en las bondades y en las misericordias del Todopoderoso sobre nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su inmenso amor, por su inmensa bondad, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das cada día, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, Señor. Porque para siempre, Señor, es tu poder, tu gloria, para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Muchas veces pueden pasar cosas que no entendemos, Señor. Pasan cosas que preguntamos a veces, Señor, ¿por qué a mí? Pero, Señor, tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas, de nuestra existencia, del universo. Y tú tienes control, Señor, de todas las cosas, Señor. Te damos muchas gracias por tus favores. Muchas gracias porque en medio de la tormenta, Señor, ahí estás tú no nos dejas solos. En medio de la tormenta, Señor, tu mano de gloria y de poder siempre nos sustentan, siempre nos bendicen cada día, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque tú has prometido, Señor, y delante de nosotros, Señor. Y nos dices que no temamos, que no desmayemos, que nos esforcemos, que seamos valientes, Señor. Porque así los esforzados y valientes son los que van a arrebatar, Señor, esas bendiciones, van a arrebatar aún el reino de los cielos, Señor, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero que solo los valientes lo arrebatan, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser de esos esforzados y valientes. Ayúdanos, Padre amado, a no tener miedo a nada, Señor. Así veamos las cosas duras, difíciles, pero decir, Señor, tú estás por mí. Y si tú estás por mí, ¿quién contra mí, Señor? Aunque el gigante, Señor, se encuentre allá, Señor, no temeremos, Señor, nuestro corazón no temerá, porque tú eres ese poderoso gigante, Señor, que destruyes todas las obras de maldad, que destruyes todos los planes del enemigo. Por cuanto no temerá nuestro corazón, sino que nuestro corazón estará confiado en ti siempre, Señor. Gracias por las victorias, gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos bendices cada día, porque ninguna plaga tocará nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque la ruina ni la miseria tocará nuestras casas, Dios. Gracias, Papito Dios, y bendice, Señor, a todos los que están en esta hora de una manera grande y poderosa, Señor. Ante todo con esa fe, Señor, que esa fe crezca, que esa fe, Señor, aumente cada día cuando lean, cuando escuchen tu palabra, Señor, para que así, Señor, el enemigo no gane ventaja, sino por el contrario, ellos se puedan parar en pie, Señor, decretando tus bendiciones a través de la palabra de Dios. Bendícelos, Dios mío. Ayúdanos, Dios, a no ser oidores olvidadizos, sino a decretar, a permanecer en tu palabra, a creer que lo que tú has prometido y has dicho es así. Sí y amén, porque todo lo que tú has prometido se cumplirá. Ayúdanos, Dios,
entonces a tener esa confianza siempre en ti. Te lo pido, el poder de tu Espíritu Santo trayendo fuerza, fortaleza, vitalidad, vigor a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, a seguir adelante y guiándonos, Dios, a través de estos estudios de tu palabra, aprendiendo cada vez más, por lo que más deseamos, Dios, aprender, y ayúdanos a ponerla siempre en práctica, que nuestra vida, Señor, sea guiada por tu palabra, no por nuestra mente, pensamientos, emociones, por lo que vemos o creemos, no, Señor, sino por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos adelante con este estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo número 3 de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces recordemos, estamos viendo los requisitos que el Señor está dando a sus ministros, ¿verdad? Primero vimos los que está dando a los obispos, que son los mismos pastores, que se les dice ministros, que se les dice presbíteros, y también los mismos requisitos que le está dando a los diáconos y que debemos de tener muy en cuenta. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, manteniendo siempre la fe en la palabra de Dios, no dudando, creyendo que todo lo que está escrito es de Dios. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez ni dados al mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Estos son los requisitos para los diáconos, y estos también sean sometidos primeros a prueba y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Son personas que deben de tener un fruto digno de arrepentimiento, que vimos que una persona que esté ejerciendo un cargo, dicho cargo que sea en la iglesia, es una persona de testimonio, una persona que lleve tiempo en la vida cristiana, que conozca bien la palabra, que sea guiada por el Espíritu Santo, que sea una persona espiritual, que no debemos de confundir las cosas. Por decir, si es una persona, puede ser muy preparada allá en su parte, en la parte circular donde él de pronto o ella se desempeña, puede ser una persona que sepa mucho, que tenga muchos talentos, pero cuando ya viene aquí al Señor, las cosas son diferentes. Él tiene que aprender como todos empezamos a aprender la palabra de Dios, que hay discipulados, que hay cursos. Bueno, hay tantas cosas que el Señor permite para que vayamos avanzando, vayamos creciendo espiritual, y cuando esta persona esté preparada, entonces pueden ejercer un cargo, un ministerio. Que porque muchas veces llega una persona y solamente se le ve su condición material, la condición que él desempeña allá afuera de la iglesia, y se cree que esta persona puede venir a ejercer un cargo, y resulta que a veces esto resulta fatal, porque esta persona de pronto no tiene ni el llamado, no siente ni en su corazón el deseo de hacerlo, lo hace porque se lo dicen o porque quieren de pronto figurar, puede ser, pero no están preparados. Entonces, que no caigamos en esto. Una cosa es lo que se hace afuera, otra cosa muy diferente, la parte espiritual, lo de la iglesia. Hay que tomarlo con seriedad, hay que tomarlo con rectitud, ¿verdad? Entonces también decía que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Estas son recomendaciones para las esposas de los diáconos, y que esto es muy importante, lo vimos ayer, porque pues deben de ser personas honorables, muy serias, que vimos que la seriedad no se trata haciendo mala cara, ni que no le puede dar una sonrisa a nadie, no, sino serias en lo que están haciendo. Que sean personas que se les pueda comentar algo, que puedan guardar aquello, si es una consejería o algo, que alguien viene a depositar su confianza, esta persona pueda
tener esa capacidad de callar y todo dejárselo al Señor, orar por las personas, pero no estar por ahí de pronto regando el cuento de, ay, fulana vino, me pidió una consejería o mire que me dijo esto y esto. Luego la persona se da cuenta que toda la iglesia lo sabe y esa almita se puede perder. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, y el versículo 12 y 13 decía: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el bien del diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esto también fue lo que vimos, mismos requisitos que vimos personales y familiares que se le dieron a los ancianos, a los pastores también se les decía ancianos. Entonces, así que se habla de un grado honroso, de una posición honrosa. En otras palabras, un diácono que sirva bien a su iglesia llegará a ser conocido como una persona digna de confianza. El versículo termina hablando de mucha confianza. Aquí este término significa confianza y valor para presentar su testimonio. Recordemos que el diácono tiene primordialmente un cargo espiritual. El problema ya mencionado anteriormente es que algunos cargos recaen en ciertas personas simplemente porque han tenido éxito en su vida profesional. Y cuando se les pide que asuman otro cargo superior, como por ejemplo el de anciano, encuentran que no pueden cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo enseñar la Biblia. Por ello, los requisitos espirituales deberían ser cumplidos tanto por los ancianos como por los diáconos antes que se les permita representar a la iglesia de Cristo. Entonces, lo que habíamos comentado, ¿verdad?, que no se pueden confundir las cuestiones espirituales con las parte o las cuestiones también en la parte circular, allá en el mundo, las profesiones que desempeñan. Puede ser, decíamos, de pronto un ejemplo de una profesora de escuela dominical, que ella de pronto allá afuera es una maestra, es una profesora, es una persona que ha hecho preescolar, que le gustan los niños, que trata muy bien y todo. Pero si es una persona que todavía no conoce bien la palabra, que no se congrega con regularidad, que no está cumpliendo ciertos requisitos, entonces de pronto no va a poder desempeñar este cargo, y es muy delicado porque lo que se siembra en el corazón de un niño, eso es lo que le va a quedar, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar bien a la hora de escoger personas para que desempeñen un cargo, el que sea, cualquiera que sea en la iglesia. Entonces vamos a ver, dice que informe, también vimos informe de Pablo a Timoteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque resulta que el apóstol Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Entonces, que el apóstol Pablo calificó a la iglesia como la columna y defensa de la verdad. La columna significa el sostén, el apoyo, el puntal. Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal, de todo aquello que forma parte del cimiento, del fundamento. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo que la iglesia es la columna. En otras palabras, el fundamento, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. Entonces, si los cargos de la iglesia no presentan la verdad, la iglesia no tiene fundamento, ni apoyo, ni sostén, y no puede mantener la verdad de Dios. Entonces es importantísimo una iglesia que esté apoyada, que esté sostenida ¿en qué? En la verdad. En la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y todos somos columnas, entonces todos debemos de estar ¿qué? Empapados, estar, mejor dicho, metidos, como podemos decir, de cabeza en las sagradas escrituras.
Algunos pretenden presentar la verdad, pero en realidad no la representan por la manera en que conducen sus vidas sin integridad. Esto es importante porque recordemos que en los requisitos que estamos viendo hay que tener integridad, rectitud, honradez. Entonces, ¿cómo se puede de pronto presentar el evangelio, presentar la verdad si no hay integridad? Entonces, lamentablemente perjudica la iglesia a la que sirven y la desprestigian. Muchas veces hay gente que no anda en integridad, que anda haciendo cosas por ahí que no deben de hacer, y entonces la culpa, no dicen, ay, no, es que esa persona de verdad no se ha convertido. Le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al pastor, a la iglesia, es que esa iglesia es mala. Entonces mire lo delicado que es uno no andar bien, rectamente, porque entonces se está desprestigiando el lugar donde usted se congrega, está desprestigiando su pastor, está desprestigiando a Cristo, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, y resulta que ninguno de ellos tiene la culpa la tenemos nosotros. Los otros que si sabemos la verdad, no andamos como dice la palabra que debemos de andar. Recuerde que la misma palabra de Dios dice que si alguno dice que es un discípulo de Cristo, debe de andar como Él anduvo aquí en la tierra. Entonces, que seamos de verdad esas, como dice el Señor, en su palabra, cartas leídas, somos cartas leídas, la gente ve y dice, sí, eso es un cristiano, o dice que es cristiano y mire lo que hace, ¿verdad? Entonces hay que tener esto cuidado para no desprestigiar el lugar donde nos congregamos, la palabra de Dios, el ministro que nos está enseñando, que harto se queman, ¿verdad? Como por decir, ellos se queman las pestañas, preparan sus mensajes con ese gozo, esa alegría, para que el pueblo aprenda, para que el pueblo viva la palabra, pero resulta que nosotros no aprovechamos eso y luego estamos andando haciendo cosas que no son y dejamos por el piso, de verdad, el nombre de Cristo, el nombre del pastor, el nombre de la iglesia, el nombre de los líderes. ¿Y quién va a querer ir a una iglesia con un testimonio de Jesús, verdad? Entonces debemos de actuar y presentar y proclamar la verdad de Dios al mundo que se encuentre a nuestro alrededor. ¿Y de qué manera? Con nuestra integridad, ¿verdad? Con nuestra conducta. Entonces seguimos ahora el versículo número 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo fue probablemente uno de los primeros credos de la iglesia. Algunos opinan que fue una de las canciones de la iglesia primitiva. El versículo comienza diciendo indiscutiblemente, o sea, obviamente, y continúa diciendo grande es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad fue que Dios, en la persona de Jesucristo, entró en el mundo en que vivimos, pagó el castigo del pecado y está actuando en hombres y mujeres para que sean piadosos, cada vez más santos y semejantes a Jesucristo. Entonces nosotros debemos de andar de esta manera piadosamente, ¿verdad? De una manera benigna, de una manera bondadosa, de una manera sabia, humilde, prudente, para que otros quieran andar de esa misma manera y para que ese sacrificio que hizo Jesús no sea en vano. Y este credo o canción continúa con la frase Dios fue manifestado en carne. Con toda seguridad, Pablo estaba enseñando el nacimiento virginal de Cristo, pero también estaba hablando de la existencia de Cristo antes de su encarnación. Esa existencia era espiritual, como dijo el apóstol en Filipenses capítulo 2:6, siendo en forma de Dios.
La carta a los Hebreos capítulo 1:3 habló de Cristo, el resplandor de su gloria, o sea, la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Recordemos que en Juan 4:24, 23, 24 o el capítulo 4 es donde el Señor se encuentra con la mujer samaritana en aquel pozo, que ella que él le dice que dame de beber, y, y ella le dice que cómo así que un judío le está pidiendo de beber a una samaritana, perdón, porque entre ellos dos, entre judíos y samaritanos, no se hablaban, no se trataban. Pero pues como el Señor Jesucristo vino a vencer todo eso, ¿verdad? Todas esas, eh, como por decir, tradiciones de hombres, cosas que el hombre impuso, odio, rencillas, todo eso. Entonces Él le dice, si tú supieras quién te está diciendo, quién te está pidiendo, dame beber, de seguro antes me pedirías a mí agua. Y le dice, pero ¿cómo si tú no tienes ni siquiera con qué sacar agua? Y ya empieza el Señor Jesucristo a hablarle del agua de vida eterna, a hablarle del Espíritu Santo, a hablarle, ella le dice que entonces dónde van a adorar, que unos dicen que en el monte, que si en este monte, que si allá. Bueno, entonces el Señor Jesucristo le dice que la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, encontrar adoradores en espíritu y en verdad. Gente que de verdad le ame, gente que de verdad, mire, cuando uno ama de verdad a Dios, uno se consagra, porque uno antes quiere más, anhela más de Él, de su presencia, quiere estar más con Él, leyendo palabra, conociéndolo, metido en las cosas del Señor, sirviéndole. Eso es ser uno de un adorador, ¿sí? Porque a veces se decía que adorador aquel que canta himnos espirituales, pero no, también con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ser, nuestras actitudes, estamos también demostrando si somos adoradores o no. Ahora, desde su condición como Dios, no visto por ojos humanos, Cristo se hizo visible en un cuerpo humano, se convirtió en un hombre y asumió la condición humana. Entonces aquí estamos viendo cómo en la condición como Dios, no visto por ojos humanos, porque a Dios nadie le ha visto, entonces Cristo se hizo visible en un cuerpo humano. Entonces ahí fue como tomó la condición de hombre, se convirtió en un hombre y asumió la condición humana. Entonces, esto cuando hablamos de que, por eso se dice que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y bajo esa condición humana, los atributos de su personalidad espiritual esencial fueron velados, encubiertos. Este es el pensamiento de Juan, nos transmitió en su evangelio en el capítulo 1, versículo 14, cuando escribió: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como Dios no era visible en el tabernáculo o tienda del desierto, Jesucristo fue encubierto en su divinidad. Cuando instaló su tienda entre nosotros como un cuerpo humano, Él no apareció ante los hombres como realmente era. Los hombres no reconocieron quién era. Aquel que en el principio era Dios estaba con Dios y creó todas las cosas. Se convirtió en un niño pequeño e indefenso. Él era la imagen del Dios invisible y tenía todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero aquí en la tierra asumió un cuerpo humano. Pero aquí en la tierra asumió un cuerpo humano como no fue conocido
por los hombres, fue tratado como un impostor, un usurpador, un blasfemo. Fue odiado, perseguido, asesinado. El Dios manifestado en un cuerpo humano fue pobre, tentado, probado e incluso derramó lágrimas. Esta es la humanidad de Cristo. Entonces, no creamos que el Señor Jesucristo entonces vino y que a Él no le dolía, que Él no sentía hambre, que Él no sentía sueño. No, Él fue como usted, fue como yo. Tuvo todas las necesidades, sintió dolor. Él lloró, cuando el ejemplo que vemos cuando Lázaro, dice Jesús lloró, de ver que como la incredulidad de la gente de que él había compartido tanto tiempo con sus hermanas y todavía como que no creían que él podía hacer algo, que Lázaro no estaba muerto y no que dormía y que él lo podía resucitar. Y vemos también cuando él le dice el sufrimiento en esa cruz del Calvario, el sufrimiento antes de esa cruz cuando fue a Getsemaní a decirle al Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como mi voluntad, sino la tuya. Él allí padeció, él allí sufrió, sintió también temor porque era una persona, ¿verdad? Pero ahí viene el Señor y lo fortaleció para que siguiera adelante porque sabía que él tenía que pasar por esa crucifixión para poder dar la salvación a toda una humanidad. Así que ese sacrificio de Cristo que por nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, de creer, que no se haga en vano, que no se haga en vano ni en nuestras vidas, ni siquiera en las vidas de otros. Siempre recordémonos todo lo que él tuvo que sufrir, lo que él tuvo que soportar antes de todo eso. Imagínense, él sufrió el rechazo, la injuria de la gente, lo tuvieron como por enemigo, como por una persona que estaba usurpando el lugar de Dios, querían a toda hora coger a matarlo, ¿verdad? Ellos no sabían cómo esos sacerdotes, cómo coger y acabar con él. Pero pues por causa de la multitud que lo perseguía, ellos no se atrevían, ellos estaban buscando la oportunidad de poderlo agarrar para matarlo. Ese era el propósito y eso es lo que el enemigo quiere hacer hoy en día. Sí, quiere coger y matar en nosotros la fe, matar el deseo de buscar a Dios, la pasión por el Señor. Él quiere matar todo lo que sea de Dios en nosotros, para que nosotros no demos ese fruto, para que no vayamos y prediquemos, para que no hablemos a otros. Nos quiere matar la fe, poniendo incredulidad, para que usted no reciba, ni yo recibamos esas bendiciones que Él tiene. Entonces, debemos de siempre confiar en Dios y su palabra. El versículo continúa diciendo que él fue justificado en el Espíritu, sin embargo, y con todo, no fue justificado en la carne, sino en el Espíritu. Él fue manifestado en la carne y así fue como el mundo lo vio. Pero él fue justificado o reivindicado en el Espíritu en su resurrección. Hubo ocasiones en las que su gloria brilló aquí en la tierra. Hubo revelaciones y expresiones testigos de quién era él realmente. Hubo ángeles en su nacimiento virginal, su gloria fue vista en su bautismo, en su transfiguración y en el en el momento de su detención. Los eventos que ocurrieron en el momento de su crucifixión hicieron que el centurión que lo observaba dijera, como vemos en Mateo capítulo 27, versículo 54, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero fue cuando regresó de los muertos que le vimos justificado, reivindicado. Así que él fue manifestado en un cuerpo, pero justificado en el Espíritu. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Ningún enemigo pudo poner su mano sobre él después de que resucitó de los muertos. Jamás sería deshonrado otra vez. Entonces, miren, qué maravilloso todo lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, ¿verdad?
Él fue manifestado en carne. Y así fue como el mundo lo vio, como una persona, ¿verdad? Él fue justificado o reivindicado en el Espíritu, pero fue cuando su resurrección. Y él tuvo ocasiones en las que su gloria brilló aquí en la tierra, cuando él hacía esos grandes señales, prodigios, milagros, liberaciones, resurrecciones, ahí brillaba la gloria de Dios. Hubo revelaciones y expresiones y testigos de quién era realmente. Cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y dice Pedro, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Le dice así, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino es dado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí hubo testigos de que se dieron cuenta quién era él realmente, quién era el Hijo de Dios. Hubo ángeles en su nacimiento virginal, eso lo vimos cuando él nació, que los ángeles vinieron, los ángeles alababan, decían Hosana en las alturas, ¿verdad? Estuvieron allí en su nacimiento virginal. Y virginal, ¿por qué? Porque cuando él nació, recordemos que María, la madre de Jesús, él no conoció varón, hasta allí ella era una virgen, por eso dice nacimiento virginal. Su gloria fue vista en su bautismo. Cuando él fue bautizado, recordemos que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma sobre él, y se abrieron los cielos y el Señor dice, porque este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En su transfiguración, cuando él fue por allá y se llevó a tres de los apóstoles y vieron la transfiguración del Señor Jesucristo y en el momento de su detención. Entonces, los eventos que ocurrieron en el momento de su crucifixión hicieron que el centurión que lo observaba dijera, como dice Mateo 27:54, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí él reconoció que ese que estaba allí colgado en la cruz era el Hijo de Dios, porque hasta ahí él ni él tampoco había creído. Entonces vemos todo lo que el Señor Jesucristo es, ¿verdad? En su parte humana y en su parte divina. Sin embargo, como Él descendió a esta tierra y después regresó al cielo a la derecha de Dios, nosotros podemos ser justificados. Aquí Él fue entregado por nuestras ofensas. Él ocupó nuestro lugar como pecador y ahora Él nos da su lugar allí en la presencia de Dios y somos declarados justos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que usted y yo somos, ¿qué? Justos. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos justos ante el Padre. Y ya el Padre entonces nos mira que con amor, con misericordia. Ya no está esa ira de Dios sobre nosotros porque somos justos, porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El versículo también nos presenta a Cristo contemplado por ángeles. Aquí no dice que él vio ángeles, más bien ellos le vieron a él. Él ha ido de regreso al cielo y ahora todas las inteligencias creadas del cielo le adoran porque él realizó la redención para la humanidad. El pequeño ser humano aquí en la tierra aún no lo ha comprendido, pero la canción será cantada por toda la eternidad, será la canción de la redención. El versículo 16 continúa diciendo proclamado entre las naciones, y esto está ocurriendo hoy en día. Dice además creído en el mundo. Hoy muchos están creyendo en él como su Salvador. Entonces está proclamando entre las naciones. Y esto se está viendo, esto es como una profecía, ¿verdad? Proclamado entre las naciones. En ese entonces pues no eran las naciones como hoy en día, tantas naciones que ya se está proclamando, que ya mucha gente está conociendo del Señor. Y muchos lo están recibiendo, están creyendo en Jesucristo como su Salvador. Y dice, y finalmente le hemos recibido arriba en gloria.
Hoy Cristo se encuentra a la derecha de Dios. En este mismo momento, estimado oyente, Él está allí. ¿Ha hablado usted hoy con Él? ¿Le ha dicho que le ama? ¿Le ha agradecido por todo lo que ha hecho? Bueno, entonces es importante, ¿verdad? Decirle al Señor todos los días y demostrar, no solamente con palabras, con hechos, demostrarle cuánto le amamos, cuánto lo adoramos, cuánto lo necesitamos. No podemos vivir sin Él, porque Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, vamos a una pausa musical y seguimos adelante con este estudio de la palabra de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré
Bueno, seguimos adelante con este estudio de la palabra de Dios. Vamos a darle comienzo al capítulo número 4 de esta primera carta a Timoteo, capítulo número 4. Vamos a ¿qué? Dice, como el título de este estudio dice, ¿cómo reconocer a los apóstatas? Perdón. En este capítulo 4 se va a hablar sobre la apostasía en las iglesias. Entonces, ¿cómo reconocer a los apóstatas? Y es bueno que tenga bien en claro esto para que usted sepa qué es una apostasía y cómo reconocerlos. Dice el versículo número 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo me parece muy importante. Vuelvo y lo leo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Al comenzar con la palabra pero, lo que viene a continuación nos indica el marcado contraste que existe entre el credo doctrinal de la iglesia primitiva del versículo final del capítulo anterior y la apostasía dentro de la iglesia que el apóstol Pablo se disponía a examinar. Entonces algunos creían de que esta apostasía era solamente para los eventos futuros, o sea, para los tiempos futuros, pero que también esta apostasía empezó también desde tiempos atrás en la iglesia de Éfeso, porque el apóstol Pablo pudo decir, ya hay muchos anticristos y el error había entrado a la iglesia, muchos anticristos que engañaran a los creyentes. Entonces, eso de la apostasía, claro que hoy en día se ve más, pero se ha como quien dice, enfatizado mucho en este tiempo, pero antes también existía algo de apostasía. Cuando Pablo dijo aquí en los últimos tiempos, no estaba pensando en la segunda venida de Cristo, sin embargo, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, donde dijo también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estaba usando una expresión técnica que siempre se refería a los últimos días de la iglesia en la tierra antes que el Señor la recoja. Pero recordemos que los últimos tiempos mencionados aquí en primera carta a Timoteo capítulo 4:1, que es la que estamos leyendo, Pablo estaba hablando de lo que ocurriría en la iglesia de su tiempo y a partir de aquellos días hasta nuestro tiempo. Entonces, esto me hace acordar en estos días que he estado pues leyendo mucho sobre esto de las lunas de sangre, de las cosas, señales que hay en los cielos, de los últimos tiempos. Un predicador decía que cuando se refería, y concuerda con lo que vemos aquí, cuando se refería a los últimos tiempos, quería decir de que era desde, como dice acá, desde la iglesia primitiva hasta aquí. El Señor habla de los últimos tiempos. Uno creía que esto era solamente para esta época, que son estos los últimos tiempos, pero no. Eso viene desde mucho más atrás. Veamos la frase, algunos apostatarán de la fe. Pablo les estaba advirtiendo que habría maestros herejes que engañarían a muchísimas personas. Habría una desviación de la fe. Pablo también escribió en segunda a Tesalonicenses capítulo 2 que llegaría la apostasía. En realidad, este problema de la apostasía ha estado presente en la iglesia por mucho tiempo y en ningún modo será nuevo al final de esta época. O sea que la apostasía ha estado desde hace muchos años en la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice
que les estaba advirtiendo que habría nuevos herejes, maestros que no estaban enseñando la palabra como debería de ser enseñada, sino estaban hablando herejías y permitiendo que esas personas también a su vez hablaran las mismas herejías, porque lo que uno escucha, pues, o lo que uno aprende, eso mismo va y hace o enseña, y que irían a engañar a muchísimas personas. Entonces, y los iban a desviar de la fe. ¿De la fe de cuál fe? Usted dirá, la fe en Cristo y a través de la palabra. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, es importantísimo la lectura de la palabra. Es importantísimo que usted conozca lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que no de pronto vaya a entrar una doctrina de error a su vida, una doctrina de engaño que la aparte de las cosas que Dios en realidad tiene dichas o que tú eres en la palabra, que dicen, es que la palabra de Dios no quiere decir eso sino esto, y lo tuercen y lo hacen de una manera que les convenga a ellos, ¿verdad? Entonces es importante, por eso estos estudios de la palabra de Dios. Sin embargo, el problema de la apostasía ha aumentado y lo continuará haciendo. Cuando la iglesia de Cristo sea recogida, quedará atrás una iglesia organizada totalmente apóstata. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando ya la iglesia, cuando habla aquí, recordemos, cuando habla aquí de que la iglesia de Cristo sea recogida, es el momento de ¿qué? Lo vimos, de el arrebatamiento. Cuando pase ese momento, dice que va a quedar totalmente una iglesia apóstata, gente que se apartó de la fe, gente que muchos conocieron de la palabra, pero se apartaron de ella. Muchos caminaron un tiempo con el Señor y se apartaron, se rebeldizaron, se fueron para otras sectas, quisieron creer, como dicen esas doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, que tenían comezón de oír, solamente quería que se les hablara hermoso, bonito, aquí no se preocupe si usted hace esto o aquello, no se preocupe que usted puede pecar todo lo que quiera, que Dios siempre lo va a perdonar, ¿verdad? Y entonces la gente está convencida, pero llega un momento en que la palabra de Dios habla de que Él es tardo para la ira, ¿verdad? Lento y grande en misericordia, pero llega un momento en que el Señor también dice que Él es fuego consumidor. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Esto tenemos que tomarlo con seriedad, con respeto ante todo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo por usted, por mí. Dio hasta su última gota de sangre, y esto debe ser para nosotros algo de mucho valor, de mucho respeto, de mucha reverencia. No coger la palabra de cualquier manera y entonces torcerla como queramos, y no, es que esto yo lo pongo aquí, le quito, le hago, le aumento. No, por eso es que vienen ¿qué? Las herejías, por eso es que vienen esos mensajes que engañan, mensajes que solamente quieren hacer sentir bien a la gente, pero no le quieren hacer concientizar de su condición. Es bueno cuando el Señor muchas veces le hace entrar a uno en razón. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy andando con Dios? Me tengo que arrepentir de esto, de aquello. Entonces es bueno todo eso, lo necesitamos. Nosotros necesitamos ser corregidos a diario a través de la palabra. No nos enojemos cuando de pronto el Señor, a través de un predicador o una persona que nos está hablando a través de la palabra, y el Señor nos esté rearguyendo y el Señor nos esté como diciendo, mire, corríjase en esto y lo otro. No nos sintamos mal ni digamos, ay, esa persona mire cómo me dice. No, es porque el Señor te ama y me ama tanto que nos corrige. Es por eso. Entonces démosle gracias al Señor cuando el Señor viene y nos corrige. Así como Él nos consuela, nos ama, nos apapacha, también Él nos corrige. Entonces el verbo apostatar corresponde al término griego apistemi, que significa apartarse o permanecer lejos de. Y una partida sugiere no solo que usted tiene un punto al cual está dirigiendo, pero también un punto de procedencia del cual usted ha llegado. Y los que apostatan son aquellos que en un tiempo han profesado mantener la fe,
pero después se han apartado de ella. No puede haber una apostasía en el paganismo porque ellos nunca han profesado la fe. Ellos nunca han profesado confiar en Cristo como su Salvador. Nunca han oído hablar de Él y por ello no puede existir la apostasía entre ellos. La apostasía surge dentro de la iglesia organizada entre aquellos que profesan la fe y después se apartan de ella. Entonces ahí está muy claro lo que quiere decir apostasía. Cuando ustedes digan que la apostasía, que estamos en los tiempos de la apostasía, que algunos apostatarán de la fe, quiere decir que son personas que han conocido y se apartan. Quiere decir apartarse de algo que conocían, apartarse de algo que ellos sabían lo que estaban haciendo, pero no quisieron seguir la sana doctrina, sino que se apartaron. Bueno, entonces por el día de hoy vamos a quedar aquí en este capítulo 4, versículo número 1. Seguiremos adelante con este estudio de la palabra, confiando en el Señor la otra semana, próximo lunes. El próximo lunes estaremos nuevamente aquí estudiando la palabra de Dios. Los espero a esta misma hora de la tarde. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a orar, a decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú nos has aconsejado, porque nos has prevenido a través de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, nos muestra lo que es el presente, el futuro, Señor, en que estamos viviendo o que estamos por vivir. Nos estás advirtiendo de los peligros, Señor, que hay en el mundo, de los peligros que podemos encontrar, que nos puedan llevar a apartarnos de ti. Y hoy te pedimos, Dios mío, que nosotros nos aferremos siempre a ti, como dice tu palabra, Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dicen, y me conocen, y nunca las arrebatarán, nadie las arrebatarán de mi mano. Queremos ser de esas ovejas que escuchamos tu voz y nunca apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan peligrosos, tiempos donde a veces salen con tantas cosas, Señor, que sacan de la misma palabra de Dios y quieren venir a convencer a la gente de lo que ellos en su humana sabiduría, en su engaño, quieren engañar a otros. Guárdanos de esos lobos rapaces, guárdanos de esos ángeles que están vestidos de luz, pero son de oscuridad, de tinieblas, Señor. Guárdanos de todo aquello, Señor, que venga contra nosotros en nuestra manera de creer en ti, en la doctrina. No nos queremos apartar de ti, no queremos, Dios de la gloria, que de pronto vengas tú por tu iglesia y nosotros nos quedemos por estar acariciando, por estar envueltos en doctrinas de demonios, en doctrinas de error, como lo dice tu palabra. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a esperar, ayúdanos a soportar, ayúdanos a ser esforzados y valientes. Ayúdanos, Padre de la gloria, ante todo a amarte, a adorarte siempre, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de obrar, con nuestra manera, Padre de la gloria, de conducirnos a diario, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya. Amén. Bueno, entonces, como les dije, los espero la próxima semana. El día lunes seguimos adelante con este estudio de la palabra. No se lo pierdas, es importantísimo, porque esto te ayudará para el presente y para el futuro, y ayudará también a que tú ayudes a otros a que salgan del error, que de pronto tú te des cuenta, pero por la palabra les puedes ayudar. Entonces, que Dios los bendiga. Sigan adelante con esta tu emisora Llena tu Vida de Dios, mensajes musicales, y luego viene el devocional. Chao, chao.